radio o en televisión, a la Moglia en su programa. La gente le pide y clama su mejor orientación. Es la mejor elección para este año que se inicia. Y a manera de primicia lo que tú escuchas y ves, se dice con honradez, con verdad y con justicia. Sobre neurosis. Bueno, estamos con los síntomas cardiovasculares de estos elementos somáticos de la crisis. Y entonces los dolores precordiales, que pueden ser evocadores de una angina de pecho, o las crisis vasoconstrictivas o congestivas, tanto generalizadas como localizadas en la cara, en los miembros, se refiere a los miembros superiores y a los inferiores, en los dedos, acompañados generalmente de parestesias, que es la sensación de entumecimiento o adormecimiento, de hormigueo que tenemos. Eso se llaman parestesias. Para es más allá y el término estesia es el que indica sensación. Los síntomas digestivos, y ahorita vamos con Tony, que para ella la ansiedad se manifiesta en el área respiratoria y la angustia en el área... La angustia en el pecho. La angustia en el pecho. Y la ansiedad en el estómago. A ver, mira lo que dice el doctor ahí. De estos elementos somáticos de la crisis, dice: los síntomas digestivos son la constricción faríngea. Siente uno que a mi papá le pasaba, tenía espasmos faringios. El bolo esofágico, que mi papá aventaba todo lo que había cuando se le atoraba la comida. Y yo he comentado que mi mamá, que lo conocía muy bien, sabía que no le iba a pasar nada, porque armaba un verdadero desmadre, tiraba todo y sentía que se ahogaba y se agarraba de la mesa. Y entonces mi mamá tenía un truco extraordinario para aliviar eso: invitaba a alguien. Y mi papá, que era narcisista en extremo, me rebasaba como por unas micras. Si había un invitado, entonces trataba de quedar bien y entonces no le pasaba. Entonces en mi casa desfilaron toda serie de personajes que se puede usted imaginar a comer cada vez que mi papá estaba en Orizaba. Como el truco más eficiente de mi mamá para que no tuviera su espasmo esofágico, y de veras no le pasaba. Pero nos quedábamos a comer así como en familia y ya chifló a su Mauser, como dicen ahora los muchachos, porque le pasaba. No sé si usted tenga incluso la posibilidad de tener espasmos en el colon, borgorismos y flatulencia, y lo pueda controlar si hay un invitado. Hay quienes pueden, hay otros que no pueden. Por ejemplo, también como síntomas digestivos, las crisis de náusea, de vómitos o de diarrea, el tenesmo o los pujos anorrectales, epitialismo, que es salivar mucho, o la sequedad de boca, el hambre o la sed paroxísticas. En el consultorio de un psiquiatra o un psicólogo tiene que haber un garrafón con agua, porque en cuanto muchas personas empiezan a expresar su angustia, les da sed. No tiene un vasito de así como mira. De los síntomas urinarios, en esto me siento absolutamente aludido, son las crisis de estranguria, que es, según Claude y Lévy-Valency, el tartamudeo o balbuceo de la vejiga. El tenernos vesical, la poliuria y la polaquiuria. La polaquiuria es orinar poquito, muchas veces. La poliuria es orinar muchas veces, y a veces mucho. ¿Control también? ¿No tener control? No, eso es enuresis. Pero yo creo que la frase más adecuada para entender cuáles son estos síntomas urinarios que Claude y Valency llaman tartamudeo o balbuceo de la vejiga, es que mi suegro decía: voy a tirar el miedo. Y tan es real que cuando yo presenté mi examen profesional, yo nunca había ido a un examen profesional, me daban terror. Y tuve que ir ad obu, al mío. Lo único que pedí al conserje, porque era de noche: por favor, no vayan a cerrar los baños. Yo sabía que me iba a orinar. Y me preguntaba: ¿y si me dan ganas de orinar, qué le digo a los del jurado? Oiga, maestro, voy a mi arbolito, como se decía en la escuela. Pues me va a tener que acompañar el presidente del jurado, y va a ser muy incómodo para el doctor Gómez Jauregui que me vaya a acompañar a orinar, o para el doctor Madrazo, que era otro de mis sinodales, o el neurólogo, que era el doctor Barriga. Bueno, pues él podía sentirse aludido incluso. Los síntomas neuromusculares
que son las crisis de temblores, de fibrilaciones faciales, particularmente palpebrales. Ay, doctor, yo creo que me voy a dar una parálisis facial porque me está temblando el párpado. No se llaman fasciculaciones o fibrilaciones palpebrales. Y las crisis dolorosas pseudorreumáticas que ahora conocemos perfectamente bien como fibromialgia. Otras de las características somáticas de la ansiedad o de las crisis de angustia son los síntomas sensitivos sensoriales y cutáneos, que están constituidos por hiperestesias y diversas parestesias. Ya hablamos las crisis de prurito, que es la comezón, de horripilación. Aquí sí no entiendo ahí qué serán las crisis de horripilación. ¿Será lo que nos pasa cuando vemos a los conductores de los noticieros de televisión? Ya les dije que me encontré a Amador el otro día en el Palacio de Hierro, me echó una mirada. Es que de veras tiro por viaje, me lo llevo entre las patas, no está bien, pues es un... Crisis de prurito, de horripilación o sudores profusos. Los dolores lacinantes, los zumbidos de oído, las sensaciones de moscas volantes o de visión nublada, las cefaleas o, en fin, las crisis vertiginosas que constituyen el tipo de ansiedad locomotriz, sin ninguna acepción hacia la locura, sino a la actividad motora. El primer esbozo de la agorafobia, o por lo menos de la astasia abasia neurótica. ¿A que nunca habían oído esto? Astasia abasia neurótica. Vamos a hacer una trivia. ¿Qué hacemos? Le regalamos las memorias de Vicente Fox a que nos diga qué es afasia abasia o alguna cosa. Las que hizo nuestro colega aquí. Hizo un librito, ¿no? Cuando la campaña o después de la campaña. A ver qué les regalamos a que nos diga qué es astasia abasia neurótica. Los elementos psíquicos de la crisis, ya no los somáticos, han dado lugar a muchos estudios. Pero vamos a retener, dice ahí, 3 aspectos fundamentales de este estado afectivo. Peyoración, fíjense también los términos, imaginaria de la existencia. La angustia crea y mantiene una serie de sentimientos paralizadores y pesimistas. Es vivida como una pesadilla obsesionante, es decir, es irreal. Pero al sujeto le parece que proviene de un drama interior, de un conflicto inconsciente de que percibe la exigencia y el carácter artificial. Pero está en espera de peligro, independientemente de que cobre conciencia que es irreal y que no tiene que ver más que con la mente. El sujeto es sometido por la exigencia brutal del carácter artificial del pensamiento y dice, pues aunque yo no lo crea, el sujeto sigue a pesar de que sabe que no es real. El pensamiento proviene de su mente y el sufrimiento también de lo que piensa, no de la realidad. Está en espera de un peligro. Es decir, el miedo al miedo, decían mis compañeros de la terapia grupal. Y aquí hay inquietud, aprensión, perplejidad, duda, desaliento, temor, miedo, terror, miedo al pasado, lamentaciones, remordimientos o del presente, las dudas acerca del futuro, las amenazas o los presentimientos y todos los efectos del miedo que culminan con la pantofobia. Saben que pan es el todo, la pantofobia es el miedo a todo y a nada. Después, como elemento psíquico de la crisis, está el desorden. La rebelión del sujeto ante este peligro vago, pero inminente, conduce a una desorganización de su capacidad de ordenar sus perspectivas y, desde luego, su razón, y dirían algunos su sano juicio. El ansioso no solo se encuentra amenazado, sino que experimenta en relación al peligro una oscura solicitud, una atracción cruel. Por eso decimos que el neurótico no sabe estar bien y en el momento que se siente bien piensa que se está volviendo loco y entonces retorna a buscar el mal donde esté. Y estos de veras están ráscale y ráscale. Y el ráscale es constante, pues porque me estoy sintiendo bien, ¿qué me va a pasar? ¿No será que ya me lavaron el coco estos desgraciados infelices y yo me estoy sintiendo bien? Es que no he pensado nada ahorita, ¿qué me irá a pasar? Me voy a volver loco y entonces hay que rascarle donde sea, incluso en el periódico La Crónica o prendiendo el canal del desagüe o lo que quieran, de manera que se tenga que encontrar el sufrimiento donde sea. Es más, si usted razonablemente ha dejado atrás, siendo neuróticas sus relaciones destructivas, si se siente en algún momento bien, júrelo que va a buscar entre todos sus perspectivas o expectativas o pretendientes al más jodido y cabrón de todos, y con ese se va a enganchar ese día, porque ¿cómo va a estar bien? Entonces hay que buscar. Por eso usamos esa fascinación por la búsqueda de la ansiedad.
Entonces, decíamos, y dice el ansioso no solo se encuentra amenazado, sino que experimenta en relación al peligro una oscura solicitud, una atracción cruel. En el análisis de la gran angustia aparece como un estribillo la palabra fascinación, evocadora de la ambivalencia de la situación vivida como amenazadora y como amenaza deseada. La ambigüedad de la condición humana se resume en el momento de la crisis de angustia, en un encaramento inmediato de las necesidades y de las posibilidades de resistencia. Hay que volverse hacia el vértigo cuando lo que se quiere es llegar a comprender el aspecto fundamental de la angustia. El ansioso por su vértigo se encuentra apresado, desposeído de sus facultades de análisis y de control. No puede ni quiere ser convencido, no puede hacer marcha atrás en esta relación ante la terrible situación que le fascina y su necesidad de recobrar el sano juicio. Hasta aquí lo que dice Uriay, que es un texto clásico, y sigue y es espléndido, a pesar de las palabras complejas. Y vamos a regresar a algo de lo cual hemos hablado muchísimo en los programas cuando nos referimos al libro de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. El DSM-4, en su tratado revisado, que es la edición más reciente, 2003, y que en su capítulo, su gran capítulo, trastornos de ansiedad, aquí fíjate, ya no le llama angustia en la traducción al castellano, ahora le llama ansiedad. Por eso para los médicos y los psicólogos deben ser sinónimos, no es más que una forma de lenguaje. No sé si es como decir fútbol y balompié o fútbol o algo, pero es exactamente lo mismo. Y este texto está revisado por Juan José López Ibor, que es el hijo del que revisó este texto, el anterior. Vamos a un corte y vamos a hablar un poquito del criterio diagnóstico para el panic attack, porque aquí empezamos a sentirnos aludidos, como seguramente usted allá en su automóvil o en su casa, y no pasa nada. Mientras usted sea funcional, así tenga todo lo que acabamos de mencionar, no es neurótico. Si disfunciona, aunque no tenga todo, es probable. Estamos hablando de lo que es y lo que no es la neurosis, lo que son algunos trastornos de personalidad que antes se llamaron neurosis, lo que son trastornos por angustia, que es el nombre, los trastornos por angustia o por ansiedad, que son, o es como se denomina en la actualidad lo que antes se llamaba neurosis, de manera tal que el día que usted le grite a una mujer que es histérica, o el día que le digan a usted que es neurótico, sepa de qué sí se trata y de qué no. Y el capítulo de trastornos por ansiedad del DSM-4-TR, el tratado revisado, empiezan con la descripción de algo que usted conoce porque nos ha escuchado, que es el ataque de pánico, cuya característica principal es la aparición aislada y temporal de miedo o malestar intenso en ausencia de peligro real, y que se acompaña cuando menos de 4 síntomas de 13, que son somáticos o cognitivos. La crisis se inicia en forma brusca y alcanza su máxima expresión con rapidez, habitualmente en 10 minutos o menos, acompañándose a menudo de una sensación de peligro o de muerte inminente y de una urgente necesidad de escapar. Los 13 síntomas somáticos o cognitivos vienen constituidos por, 2 puntos y seguido, palpitaciones, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de falta de aliento o ahogo, sensación de atragantarse, opresión o malestar precordial o torácica, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad o mareo, desrealización o despersonalización, es sentir que uno no es uno o que se sale de uno, miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesias, estas alteraciones de la sensibilidad, calos fríos o sofocaciones. Las crisis que reúnen los restantes criterios, pero presentan menos de estos 4 síntomas, se van a denominar crisis sintomáticas limitadas. Los individuos que solicitan ayuda terapéutica para estas crisis de angustia inesperadas acostumbran a describir el miedo como intenso. Relatan cómo en aquel momento creían estar a punto de morir, perder el control, tener un infarto o un accidente vascular cerebral o de volverse locos, describiendo asimismo un urgente deseo de huir del lugar donde han aparecido las crisis, y al ir repitiéndose estas crisis pueden presentar un menor componente de miedo. La ansiedad característica de las crisis de angustia puede diferenciarse de la ansiedad generalizada por su naturaleza intermitente, prácticamente paroxística, esto es decir, que viene y se va, y su característica de gran intensidad. La ansiedad generalizada, que es otro de los trastornos por angustia que veremos en otro programa, es a lo que se llama neurosis, pero
muchos de los individuos que presentan ataques de pánico pueden calificarse a sí mismos o ser calificados por los médicos y los psicólogos como neuróticos cuando lo que están teniendo es una crisis de ansiedad o panic attack o crisis de angustia. Porque curiosamente, aunque en castellano actual se llama el capítulo Trastornos por ansiedad, traduciendo en inglés Anxiety Disorders, sí se llama crisis de angustia cuando hablan del panic attack. Por eso te decía yo que para muchos médicos angustia es cuando tiene síntomas somáticos y ansiedad es cuando no los tiene. Pero para fines prácticos, angustia y ansiedad, repito, son lo mismo. Este trastorno se puede acompañar o no, estas sensaciones, de lo que se llama agorafobia, hablando del griego ágora, que es el espacio abierto donde era la plaza pública de discusión y convivencia de los griegos. Es una fobia a los espacios desprotegidos y que puede aparecer en el contexto del trastorno por angustia y que muchas veces es lo que más paraliza y hace disfuncionar al enfermo que padece ataques de pánico. Porque el ataque de pánico y el miedo al miedo lo pueden paralizar, pero por unos minutos. Pero la agorafobia, que es el temor a los espacios abiertos, a conducir un automóvil, a viajar en automóvil, autobús o avión, a encontrarse en un puente, en un elevador, a salir fuera de casa, a estar lejos del sitio donde se puede sentir seguro, a deambular estando a solas y no con compañía, etcétera. Eso sí hace que un individuo sea tan disfuncional que se convierte en un discapacitado laboral y que, por ejemplo, no tenga la posibilidad real, y es evidente, real, de trasladarse a la oficina, al despacho, al consultorio, al programa de radio, a la escuela o a lo que sea. Ahí ya hay una discapacidad, hay una disfunción que invalida la posibilidad natural de un individuo de realizar sus actividades, sobre todo productivas. Este comportamiento puede dar un síndrome de evitación, obviamente, a las situaciones que pueden conducir a esto, en lo que no es ni debe ser el pensamiento, por lo que todavía no pasa, cuando apenas se puede con el sufrimiento del día de hoy, o el de ahorita. Es que me va a pasar, me va a suceder, me va a dar, me va a volver a dar, y entonces la parálisis es total. Ese es el mejor ejemplo sintomático de lo que puede ser una mente con angustia. Se deja gobernar por un pensamiento que proviene nada más de la mente, no proviene de la realidad, sale de la mente, que es una mente que está enferma en ese momento, da la idea hacia los demás de ser absurdo como pensamiento y provocar conductas absurdas, y tiene la desventaja, clínicamente hablando, y para el sufrimiento del paciente, que es irreductible a toda forma de argumentación lógica. No hay poder humano que los convenza de que no es real lo que piensa. Y ellos ni se lo cuestionan. No, para nada. Por eso la actividad del psiquiatra o del psicólogo o del psicoterapeuta en ese momento es nula. Sí. Por eso nosotros le llamamos terapia de exposición. Permitir deliberada y conscientemente, profesionalmente, que el paciente experimente junto al terapeuta esas sensaciones, para que vaya viendo poco a poco que aunque lo piense y crea firmemente que le va a pasar, no va a pasar. Es solamente la vivencia experimentada de manera repetida la que va a empezar a tratar de que el paciente empiece a suponer que lo que le pasa solamente es producto de su mente. Pero para esto pueden pasar años si no hay terapia, o se necesita una verdadera intervención en crisis, con ayuda de muchos, y sobre todo auxiliarnos con la literatura que existe el día de hoy a este respecto, que permite que el paciente, cuando menos hipotéticamente, llegue a concebir que lo que sucede se llama crisis de angustia, que no va a ser un ataque cardíaco, no se va a volver loco, no va a perder la vida, etcétera, que son los pensamientos que, convertidos en este regidor involuntario de nuestra conducta, toman el poder de las decisiones y los comportamientos. La mente es como si le dijera al enfermo: yo gobierno sobre ti y aquí te jodes, cabrón. Mientras usted le dé crédito a su mente, y darle crédito no es pedirle prestado o que le presten a usted, darle crédito es creer en lo que le dice la mente. Mientras usted crea que lo que dice su mente es la verdad, va a estar jodido. Por eso todas las técnicas de alivio de la ansiedad
y la angustia, en forma trascendental secular, por siglos han sido la meditación trascendental y otros métodos respiratorios, porque en la meditación trascendental, y esto es lo que no entienden a veces cuando hablamos sobre Kundalini Yoga, es que a través de la respiración adecuada y la repetición de un sonido que se llama un mantra, el hombre puede romper la estructura de su pensamiento, y si no piensa, no sufre. Lo que nos hace sufrir a los seres humanos, la mayor parte de las veces no es la realidad. Lo que nos hace sufrir es lo que pensamos. ¿Cómo percibimos esa realidad? Yo creo que fue la maniobra más extraordinaria del Dios o los dioses que hayan existido. Voy a dar origen al ser humano a través de un proceso de evolución de siglos, y ¿cómo voy a lograr que tenga necesidad de pensar en Dios? Pues lo voy a dejar jodido, le voy a dotar de la capacidad de pensar. Y si piensa, va a sufrir. Y si sufre, el güey, pues va a tener que acudir a mí como Dios, va a tener que recurrir al pensamiento mágico, porque solamente la fe es el único antídoto para el miedo. Entonces, los dioses en su infinita sabiduría deben haber decidido en algún momento: estos cabrones humanos ya se sienten muy acá, porque piensan que esto es lo que los diferencia de los animales superiores, pues están fregados. Y vamos a escuchar esta segunda parte con algo que habíamos grabado desde el programa anterior. Por eso, si la voz se nota diferente, no sean neuróticos, no es un truco, ni fue evasión, es simplemente que habíamos ya grabado una buena parte.